He descargado de Cielo un trabajo de investigación sobre COVID y enfermería, y se ha descargado este que habla justo de salud mental, mira. Síndrome de burnout en médicos y enfermeros ecuatorianos durante la pandemia de COVID-19. Burnout es una teoría de la psicología que significa quemado, síndrome del quemado. Esto está fundamentado o quiere explicar esta teoría, qué pasa con el personal de salud cuando ya está agotado, fundido, lo podríamos decir nosotros en nuestro idioma. ¿Qué pasa con ese personal que se funde en el trabajo, que lo agota, que lo quema el trabajo? Bueno, de eso se trata esta investigación, de médicos y enfermeros que están con el síndrome de burnout durante la pandemia de COVID-19. Vamos a echarle una miradita para que veamos las partes, así nos quede claro ya después de haber visto ayer las partes en la otra. Vamos a ver aquí. Bueno, estos son los autores, aparecen ahí. Están los autores y aquí están los títulos. El primero, que es Andrés Fernando Vinuesa Veloz, es médico. El segundo es psicólogo, otro psicólogo. El cuarto es médico. El quinto es nutricionista. Y el sexto, algo en neurociencias. Bueno, este es el resumen del trabajo. Vamos a ver de qué se trata. Dice el resumen que el objetivo del trabajo es determinar la ocurrencia e intensidad del síndrome de burnout en médicos y enfermeros ecuatorianos durante la pandemia de COVID. Cuando habla de materiales y métodos, es un resumen, hace referencia a lo que ha sido el diseño metodológico, cómo se ha hecho la investigación. Y dice ahí que es un estudio observacional de corte transversal, donde participaron, dice, 224 médicos y enfermeros, no distingue 224 en total, de establecimiento de la Red Integral de Salud Ecuatoriana, esto quiere decir hospitales públicos, a quienes se administró el inventario del burnout de Maslach. Hay ya una forma, una encuesta para determinar si una persona está agotada o no. Entonces ellos lo que han hecho es enviar ese formulario para que la gente lo llene y lo complete. Y después analizan los datos. ¿Qué han encontrado el resultado? Que más del 90% del personal médico y de enfermería presenta síndrome de burnout de moderado a severo. Está diciendo que casi todo, el 90%, encima dice más del 90% de los médicos y enfermeros que han sido entrevistados han demostrado tener síndrome de burnout. Y no cualquiera, de moderado a severo. O sea, están muy agotados. El cual se asoció de manera estadísticamente significativa a una relación médico versus enfermero, edad y género. Ya vamos a ver qué quiere decir con eso. El personal médico es afectado con mayor frecuencia que el personal de enfermería. Miren qué dato curioso. Tanto a nivel global como en la subescala de agotamiento emocional y despersonalización. Curioso porque a mí, a ver cómo decirlo, de la observación que yo realizo en el hospital, podría pensar que por ahí es el personal de enfermería el que podría sufrir más agotamiento, por eso es el que está más tiempo con el paciente. Pero bueno, hasta no hacer la encuesta no sabríamos cuál de los dos es aquí. Ahí dicen que le ha dado mal a los médicos. Conclusión. Durante la pandemia de COVID-19, más del 90% del personal médico y de enfermería presentó síndrome de burnout moderado a severo, siendo el personal médico el afectado con más frecuencia. Y las palabras claves, y después está el ASTRA, que es lo mismo traducido al inglés. Bien. De esto, ¿qué podemos decir? ¿Qué tipo de investigación es? ¿Está hecha en un paradigma interpretativo o positivista? ¿Qué creen ustedes? Interpretativo. ¿Vos crees que es interpretativo? ¿Por qué? A ver. Sería el cualitativo, ¿que no? Cualitativo. Bueno, ¿qué características tiene el cualitativo? A ver si le encontramos aquí para fundamentar. A ver. Claudia, ¿vos qué opinas? Sí, cualitativo, profe.
¿Qué tiene el cualitativo que vos encuentras ahí? Porque describen las cifras de los, se llevan por las cifras que ha habido de contagiados, algo así, ¿no? No está hablando de contagiados. Más del 90% del personal. Ajá. Ah, pero ahí habría que ver cómo fue el cuestionario de ellos, A ¿que ver. no? De los datos que tenemos aquí, vamos a ver qué dice de la muestra. Dice, participaron 224 médicos y enfermeros. O sea, se le ha hecho la encuesta a Ah, es 224 personas. cuantitativo, profe, porque es un número alto, o sea, decíamos en clase que cualitativo es poquito, o sea, 3, ayer con el ejemplo, y Bien. cuantitativo sería Mucho. sacar las Bueno, cantidades y hasta así. ahora vamos tratando de adivinar, de descifrar qué es, ¿no? La primera pista es que tiene una muestra grande. Y una muestra grande podría ser Ujú, un positivista, un cuantitativo, un tipo de diseño cuantitativo, ¿sí? Porque sí, usa muestras grandes. Por ahí si me dice, hemos entrevistado a 100 médicos y capaz que yo diga 100 médicos parece una muestra grande, así que debe ser cuantitativo. Pero si después me resulta y me dice que he tenido 50 entrevistadores, o sea que cada entrevistador ha hecho 2 entrevistas nada más, tranquilamente podría ser cualitativo. ¿Sí? Bueno, aquí nosotros tenemos 224 médicos y enfermeros. Parece un número grande, ya es una primera pista de que podría ser cuantitativo. ¿Qué otro dato más encuentran ustedes que lo hace pensar en cuantitativo o cualitativo? el En los resultados, ¿qué porcentaje, ves en los resultados? ahí da un porcentaje, el 90% está dando un número, Está dando números, ha hecho una medición. Si ha hecho una claro, medición, es positivista. El positivista mide. En sí, una investigación interpretativa no se atrevería a dar números como estos. Igualmente da ah, muy pocos números, ¿no? Como que es bastante es pobre. confuso, Es pobre. Yo sí, espero en una investigación cuantitativa que me diga, así como me dice 90%, yo espero ver un montón de números. Espero ver muchos números. Las investigaciones cuantitativas arrojan en sus resultados números. Me dice, tantas personas hicieron esto, tanto se mostró esto, tantas personas presentaron este síntoma, tanto esto otro. Espero ver números. Eso es lo que yo espero ver en una cuantitativa. Y aquí lo único que se ve es ese 90% que para colmo se repite en la conclusión. No quiere decir que no sea cuantitativo el trabajo, sino tal vez quiere decir que es medio pobre. Eso me da a pensar. Bueno, sigamos leyendo. El abstract está hecho en inglés, pasado al inglés. En la introducción arranca como arrancan todas las investigaciones de hoy en día y seguramente ustedes también van a arrancar así cuando escriban. ¿Qué es el COVID? Que ha aparecido en el 2019 en Wuhan, que tiene tal forma, que la OMS lo llama. La pequeña resumen de qué es el COVID, eso van a hacer todos. Bueno, sigue hablando ahí del COVID, de qué es el COVID. Bien, aquí ya arranca a hablar diciendo médicos y enfermeros, el personal sanitario, quienes constituyen la primera línea de batalla con la pandemia. Están expuestos a condiciones potencialmente que pueden mermar su salud mental, según la Sociedad Española de Psiquiatría. Aquí ya está citando una fuente. Eso quiere decir que la persona que ha escrito esto ha leído en un artículo de la Sociedad Española de Psiquiatría donde ellos decían que atender COVID puede mermar la salud mental del personal. Por eso está citándolo así. Esto debido a varias causas, y ellas, la continua preocupación por propagar la infección entre sus seres queridos, ese es uno de los miedos que tiene la gente de enfermarse en el hospital y llevar la enfermedad a la casa y enfermar a su familia. Cuando comenzó la pandemia, muchos médicos y enfermeros decían, yo no quiero trabajar en el hospital, me quiero retirar, porque en casa tengo una persona mayor, porque en casa tengo una persona enferma, porque mi esposa tiene tal enfermedad, porque mi marido tiene tal enfermedad. Entonces se notaba que la preocupación que ellos tenían era llevar la enfermedad de la casa, del hospital a la casa. Sería una linda investigación hoy, ya con muchos casos en los hospitales, más o menos, preguntarle a la... profe, ¿Cómo?
No, que más o menos lo que estoy viendo aquí es un poquito así de la Bien. información que le mandé yo, que hablaba de eso, el miedo. Producía el estrés, todo eso es el Hoy yo miedo de... haría una investigación, yo entrevistaría a la gente que ha tenido COVID, a los enfermeros y médicos que han tenido COVID, y trataría de dilucidar si ellos se han contagiado en el hospital o fuera del hospital, para ver si este temor que ellos tienen es cierto, es fundado, o sea, si ellos se contagian en el hospital y llevan a su casa, o lo que a mi parecer es lo que ocurre en el 90% de los casos, es que se contagian en las casas y los llevan al hospital. Incluso hay un antecedente, dos antecedentes que yo he podido ver, seguramente hay muchos, pero yo he visto dos. El primer antecedente lo ha dado el Ministerio de Salud de la Nación, cuando a comienzo de la pandemia salía mucho en los diarios diciendo, noticias diciendo que Argentina era el país con mayor porcentaje de personal de salud enfermo, y el Ministerio de Salud ha hecho esa investigación y ha descubierto que la mayoría había contraído el virus en viajes al exterior. En ese momento eran poquitos, ¿no? Y que el resto había contraído la enfermedad de un compañero de trabajo. O sea, se iba a un sanatorio a trabajar y enfermaba a sus compañeros de trabajo. Tenía otro trabajo, a la tarde iba al hospital a trabajar, contagiaba a sus compañeros de trabajo. Eran muy pocos los casos de enfermeros o médicos que se contagiaban de los pacientes. La mayoría, la gran mayoría, se contagiaba de su compañero, porque resultaba que cuando entraba a la sala a atender al paciente, se ponía todo el equipo de protección, pero cuando salía de atender al paciente, se sacaba el equipo de protección y se iba a tomar un café con su compañero. Y el compañero que tenía COVID lo contagiaba. Eso ha sido un estudio que ha presentado a comienzo nomás de la pandemia, que yo he tenido acceso, lo he podido ver, del Ministerio de Salud de la Nación. Seguramente después han hecho muchos otros, pero no, de ese me acuerdo. Después he visto un estudio también que lo hace un médico de la Facultad de Medicina de Córdoba, el video está en internet, se los puedo compartir para que lo vean, donde él hace un análisis de por qué se enferman los enfermeros y los médicos, y ahí llega exactamente a la misma conclusión. La mayoría eran transmisión comunitaria, es decir, no, el personal de salud no se enferma, no se contagia del paciente, sino que se contagia en la casa, se contagia en el colectivo, se contagia yendo a reuniones, se contagia tomando el café, cambiándose juntos, porque van todo al vestuario juntos y se ponen a charlar mientras se cambian, se sacan los barbijos. Eso era la causa de los contagios entre el personal de salud. Así que esta preocupación de que tienen los médicos y los enfermeros de que se van a contagiar en el hospital y después van a llevar la enfermedad a casa, y por ahí es una preocupación infundada. Habría que buscar los números, habría que hacer la investigación para demostrar en números si esto es así o es al revés. ¿Sí? Eh, a mi parecer es al revés, pero también carezco de los números, así que si alguien de ustedes quiere hacer esa investigación, yo les consigo la lista de todos los enfermeros que se han enfermado y todos los médicos que se han enfermado para que ustedes les hagan las preguntas que quieran y saquen sus números sobre eso para demostrar. Bueno, la mayor carga horaria, bueno, más trabajo, eso es cierto. Cierto en partes. Hay personal que trabaja menos y hay personal que trabaja más. Por ejemplo, hay lugares donde se les ha dado permiso al personal para que vayan una vez por semana, 2 veces a la semana. Por ejemplo, la gente que hace admisión, ¿qué es admisión? La gente que da turno en el hospital. La que te da turno cuando vos vas a hacer TV con el dentista, te anota, bueno, esa gente da admisión. Como los hospitales, al menos el Hospital de Independencia, no atiende ya demasiado gente, prácticamente no atiende gente que vaya a consulta externa, la gente de admisión va y está sentada porque no hace nada en todo, no tiene pacientes que anotar. Y como no tiene pacientes que anotar, ir a sentarse ahí, donde pasan todo el personal, donde pasan los pacientes que están con COVID positivo, es ir a arriesgarse sin sentido. Entonces, una medida que adoptaron los hospitales es que esta gente de admisión vaya un día, vaya uno solo por día. Entonces termina yendo una vez a la semana nada más a trabajar. De las 30 horas semanales que tiene que trabajar, trabaja 6. Trabaja un lunes uno, el martes el otro, el miércoles otro, simplemente para hacer las estadísticas, los papeles que tienen que llenar, para cerrar los libros. Nada más que eso. Es decir, hay gente que ha visto reducida su carga horaria. Pero a la vez también están los enfermeros, que los enfermeros están trabajando
más horas o más días de lo que venían trabajando antes del COVID. Porque resulta que se los planifica 20 días al mes, como dicen los contratos, ya de entrada ya están trabajando lo que dice el contrato. Cuando ningún otro profesional o ningún otro trabajador del hospital llega a cumplir ese horario, el enfermero ya de entrada entra cumpliendo los 20 días que le exige el contrato, los va a cumplir, los va a trabajar. Y resulta que está en el turno de 6 a 12 y se entera que su compañera, que tenía que venir a recibirle la guardia a las 12, a las 9 de la mañana se levantó de dormir y le duele la garganta. Le duele la garganta, llama al médico del hospital, el médico del hospital le dice, ay, te tienes que aislar, no tienes que mover de tu casa. ¿Qué significa eso para el enfermero que está de 6 a 12? Que va a tener que quedarse otro turno más a trabajar porque la compañera no va a venir a recibirle la guardia. Le hacen el hisopado a la compañera, le da positivo, se enferma y por lo tanto tiene 14 días, de entrada 14 días que no va a ir a trabajar. Después de los días del día 14º lo van a volver a hisopar y van a ver si puede volver o tiene que seguir aislado. Eso significa que van a tener una compañera menos y que esa compañera menos va a haber que cubrirla. Alguien va a tener que venir a trabajar en el horario en que le tocaba a ella. Así que si yo tenía 10 días de descanso al mes, voy a tener 8, o voy a tener 7, o voy a tener 6, 5 días. Eso quiere decir que voy a terminar el mes trabajando 25, 26, 27 días. Cuando tendría que haber trabajado 20 por contrato. Pero a causa de las enfermedades de los compañeros, terminan trabajando más de lo que dice el contrato. Eso es una de las razones por las que yo considero, a mi humilde opinión, que los enfermeros son los más propensos a tener burnout. Me parece raro esto de la investigación que den los médicos. Pero bueno, como les digo, yo tengo mi hipótesis y tendría que probarla. Tendría que hacer la investigación para demostrar efectivamente quiénes son los que mayor problemas de salud mental tienen a causa del sobrecarga de trabajo y todo lo demás. Exposición a un ambiente rico en factores estresantes sumado al aumento de la carga laboral contribuye al manejo inadecuado del estrés crónico, lo que se conoce con síndrome de burnout. Es entrar a trabajar en una sala donde tienes 16, 20, 25 pacientes, todos con oxígeno, todo al borde de la muerte. Te das vuelta y el paciente entra en paro. Esto es una situación que habitualmente ocurre en las terapias intensivas, pero que ahora ocurre también en las salas COVID, que son terapias intermedias. Es una sobrecarga muy fuerte. El paciente con falta de oxígeno es un paciente que se desespera, que genera ansiedad y que transmite esa ansiedad al personal de enfermería. El personal de enfermería prácticamente se enloquece en esa situación, tratando de darle solución al paciente, tratando de mantenerlo con vida, y que para colmo muchas veces termina que igual se termina muriendo el paciente. Son situaciones realmente que el personal de enfermería las vive 24 horas. 24 horas, los médicos van un rato al hospital, pero a las 3 de la mañana cuando el paciente entra al paro, el que está ahí parado al lado es el enfermero. A las 3 de la tarde, cuando hace 50 grados de calor y están con el mameluco todo transpirado, cocinándose como un pollo por dentro del mameluco los enfermeros, el paciente a esa hora les hace el paro cardíaco, el paro respiratorio, y hay que reanimarlo, hay que transportar oxígeno y todas estas cuestiones. Bueno, es muy lindo el tema y habría que analizarlo ahí a fondo. ¿Cuáles son esos factores que podrían llevar a los médicos y enfermeros? Por ahí los médicos me dirían otra cosa, que a ellos les genera ansiedad otra cosa. Seguramente pueden ser cosas distintas. Bueno, hace un planteo ahí de qué es el burnout, ¿no? Hace una definición, una teoría, incluso aquí tiene número, ¿ve? Este 9 y este 10 es otra forma de citar. Nosotros hemos dicho que vamos a citar, no hemos dicho hasta ahora, pero yo les he mostrado en la investigación ayer que los alumnos ponían el apellido y el año de dónde habían sacado lo que estaban diciendo, apellido y año. Eso es una norma de citas que se llama norma APA, donde se escribe lo que ha dicho la persona y se le pone el apellido y el año entre paréntesis en que lo ha dicho. Esta otra forma de poner numeritos y después al final del texto pone 9, esto lo dijo Juan Pedro, 10, esto lo dijo Juan José. Esta norma se llama norma de Vancouver. Este documento está escrito con una forma de citar, con numeritos ahí al final, que se llama de Vancouver. Nosotros no vamos a usar esa norma de Vancouver, sino que vamos a usar las normas APA, que ya lo vamos a ver más adelante, nada más que ahora para que vayan viendo, que ellos cada cosa que dicen aquí ya le van poniendo numeritos
para que no van robando información, van diciendo esto lo saqué de otra persona que lo dijo, porque lo va teorizando, esto es ciencia, esto no es doxa, esto va diciendo, construyendo ciencia en base a lo que los demás dicen, va armando una teoría. Bueno, diversos estudios han demostrado comportamientos distintos en síndrome de burnout entre médicos y enfermeros, ¿eh? Debido al distinto rol de cada uno desempeña. Mire, sin leer, sin haberlo leído, porque lo estoy leyendo ahora con ustedes, ya veníamos anticipando esto. Las cosas son distintas entre los dos. El síndrome de burnout varía mucho en relación a la población analizada, entre médicos y enfermeros. Aquí, bueno, miren, dicen que los médicos tienen un 35.1% de síndrome de burnout y los enfermeros del 11.23%. Si esto fuese así, yo haría ahí otra investigación. ¿Qué tienen los enfermeros que los ayuda a no caer en el síndrome de burnout que los médicos no tienen? ¿Por qué se da menos en los enfermeros? Seguramente hay factores protectores. Hay cosas que tienen los enfermeros que los médicos no. Por ejemplo, una hipótesis podría ser el trabajo en equipo. El médico por lo general va solo a atender a sus pacientes. Si un paciente se le está muriendo, si un paciente le presenta un caso que no lo puede resolver, si sale a hablar con la familia y la familia lo reta al médico y le reclama de por qué no lo atiende mejor, de que no está haciendo nada, todo eso que él va recibiendo termina impactando en él y no tiene cómo descargarlo. En cambio, un enfermero que tiene un problema con un paciente tiene la posibilidad de pedirle al compañero, vení a ayudarme a atenderlo vos porque el paciente me reta, no quiere que lo atienda yo. O salgo después de atender al paciente y me pongo a conversar con mi compañero, mira, me ha pasado esto, me ha reclamado esto, el otro me va a dar una palabra de aliento, me va a escuchar, y eso puede ser un factor protector que a lo mejor el médico no tenga. Estoy tirando una hipótesis. Habría que ver si es que esto es cierto, de que en los médicos se da más el síndrome de burnout, y yo tendría que ver por qué se da menos en los enfermeros. Buscar esos factores protectores, que si los llegase a encontrar, si llegase a demostrar yo en números que efectivamente existen cosas que hacen que los enfermeros se enfermen menos de síndrome de burnout, empiezo a hacer publicidad, empiezo a enseñar, empiezo a hacer afiches, empiezo a enseñar a los enfermeros, chicos, hagan esto porque ha demostrado que si ustedes hacen esto van a tener menos problemas de salud mental, se van a agotar menos, van a ser menos infelices con su trabajo. ¿No? Sería una forma de que yo, enfermero, ayude a que mis colegas enfermeros que están en el hospital la pasen mejor. Bueno, eso es para seguir ampliando. 11 y 12 son dos investigaciones. Esto que están leyendo aquí lo han sacado de dos investigaciones que las citan ahí. En Ecuador se realizó un estudio por Ramírez, dice et al. ¿Saben qué significa et al? Aquí cuando hay muchos autores, cuando hay varios autores, se pone el apellido del primero y se pone et al para decir y otros. Ramírez y otros. Pero quiere decir que la investigación no la ha hecho él solo, sino que son varios los autores. Bueno, un estudio realizado por Ramírez y otros en 2.400 profesionales determinó que el 2.6 se ve afectado por esta condición. Bueno, el 2.6%. Esto habría que analizarlo con pinzas. Está diciendo que esta persona, que Ramírez en una investigación encontró que de 100 médicos y enfermeros, solamente menos de 3 sufrían burnout. Cuando hemos visto en el informe al comienzo, en el resumen, que decía que el 90% de los enfermeros y médicos que atienden COVID han sufrido burnout. Es decir, sin COVID, antes del COVID, solamente el menos del 3% sufrió burnout. Durante el momento del COVID, más del 90% sufre de burnout. Es decir, el COVID ha disparado el burnout en el personal de salud desde el 3% al 90%. Desde ser muy pocos a ser prácticamente todos. Yo en una encuesta que he hecho a principios de la pandemia, digamos en junio, julio, en el Hospital Independencia, les preguntaba a los enfermeros si tenían alguna preocupación que les impidiera trabajar tranquilos en el hospital. ¿Usted tiene alguna preocupación que no lo deje cumplir tranquilo con su trabajo? Y le preguntaba cosas como si tiene miedo a morir, si tiene miedo a enfermarse, si tiene miedo a esto, a lo otro. Bueno, los resultados a mí me han demostrado que por lo menos el 50% no va a trabajar tranquilo.
El 50% del personal de salud que trabajaba en ese momento en el Hospital Independencia, digo en ese momento porque ha sido en junio, me ha contestado la mitad que cuando iban a trabajar tenían algún miedo, que no estaban tranquilos. Eso no es obviamente un burnout lo que he hecho, pero ya me da una idea de que por lo menos la mitad del personal no estaba tranquilo. Un número bastante alto, ¿no? 1 de cada 2 tiene miedo cuando va a trabajar. Al momento no se han realizado estudios para determinar la ocurrencia del síndrome de burnout en profesionales sanitarios durante la pandemia de COVID en Ecuador. Por ello, el objetivo de este trabajo de investigación es determinar la ocurrencia e intensidad. Bien, estos datos que nos han presentado aquí al comienzo dicen, esto era antes del COVID. Ahora lo que me dice, con COVID no se ha hecho nunca, así que lo vamos a hacer para ver qué tanto ocurre. Bueno, vuelvo a esta parte, que es la introducción. Porque ustedes ahora van a tener la actividad ya de seleccionar un tema, un problema, y hacer esta introducción, que no la van a llamar introducción, sino que la van a llamar planteamiento del problema. Le van a poner ustedes, en lugar de introducción, aquí le van a poner planteamiento del problema. Y van a escribir. Miren cómo está hecho este planteamiento del problema, esta introducción. Lo primero que hace es una descripción general. Me cuenta, esto es el COVID, esto es lo que pasa. Hace unas definiciones, arranca haciendo una definición. Después me cuenta qué se sabe, qué investigaciones hay hechas sobre esto. Y al final me termina diciendo que nos faltaría saber lo que a ustedes les preocupa investigar. Bien, básicamente lo que está haciendo aquí, que ustedes lo van a afinar mejor, es comparar lo que sería lo ideal con lo real. Lo ideal es lo que dicen las investigaciones, que esto debería hacerse así, así, así. No es algo que lo invento yo, no voy a escribir lo ideal que a mí me parece, sino que voy a escribir el ideal que están diciendo las otras investigaciones. Ahora, ¿cómo es lo real? No lo sé, o sospecho que no es como dice el ideal. Entonces, en esa falencia, en esa diferencia que hay entre lo ideal que está planteado, yo me voy a poner a trabajar. Bien, como esto es un informe final, no es un protocolo de investigación, y esto es una introducción al informe final y no un planteamiento del problema, y usted lo que van a hacer es un planteamiento del problema. Siempre el planteamiento del problema termina al final diciendo, el problema que vamos a investigar es tal cosa. Se escribe el problema. Y los problemas siempre se escriben entre signos de pregunta. ¿Sí? Si este hubiese hecho, como seguramente lo ha hecho en el protocolo, nada más que ahora no se lo ve. Profe, disculpe, bueno. Sí. ¿Quién habla? Escucho. Profe. Hable. No se le ha escuchado lo que he dicho. No escucho. Se corta. ¿Puedes repetir? Sí. Bueno, les decía que como esto que estamos Quedar viendo... ahí en el término del problema. Bien, aquí como esto que estamos viendo es en realidad un informe final de una investigación ya hecha y ustedes lo que van a hacer ahora, van a empezar a escribir, es un protocolo de investigación para una futura investigación que van a ir a hacer, tiene sus diferencias. En la introducción describe el problema, pero ustedes al hacer el protocolo van a poner como título planteamiento del problema, no introducción, sino planteamiento del problema. Y ahí van a contar así como esto, van a describir general, qué significa, van a poner investigaciones de lo ideal, cómo debiera ser, y van a poner lo que ustedes consideran que es lo real o qué duda les cabe de que eso sea así o no sea así. Y van a terminar diciendo, por lo tanto, en esta investigación, el problema que me preocupa o el problema que quiero investigar es, y van a poner entre signos de pregunta el problema. El problema siempre va al final del planteamiento del problema y entre signos de pregunta. ¿Se entiende? Por ejemplo, aquí dice, bueno, a ver, no termina ahí, perdón. Aquí termina. ¿Qué termina esto? Acá. Decía, estábamos leyendo...
Al momento, no se han realizado estudios para determinar la ocurrencia del burnout en profesiones sanitarias durante el COVID. El COVID es nuevo, nunca se ha investigado, por eso lo quiero investigar ahora. Es por eso que el objetivo del presente trabajo de investigación es determinar la ocurrencia e intensidad del síndrome de burnout en médicos y enfermeros ecuatorianos. Bien. Ustedes aquí deberían poner, si esto fuese un planteamiento del problema, el problema que deseamos investigar es, 2 puntos, ¿cuál es la ocurrencia o intensidad del síndrome de burnout en médicos y enfermeros? Entre paréntesis, ¿cuál es? Yo quiero saber cuál es la ocurrencia e intensidad del síndrome de burnout en médicos y enfermeros. Ahora cuando ustedes escriban un planteamiento del problema, me van a poner una pregunta. Yo enseguida les voy a mostrar un PowerPoint donde yo he tirado varios problemitas para que darles una manita a ustedes y puedan buscar uno parecido o elegir uno de ahí, no hay ningún problema. Y van a ver que están todos hechos en pregunta. Bien, esta sería la primera parte y esto van a tener 15 días para escribirlo. A partir de hoy, 15 días para escribirlo. Esos 15 días para escribirlo significa que en la semana que viene no lo tienen que presentar. Pero sí voy a querer, me parece lo mejor, lo más saludable para ustedes, es que la semana que viene me muestren y me digan, profe, mire, esto voy haciendo. Así si hay un error o está algo flojo, tienen tiempo de acomodarlo para que la presentación, que es dentro de 15 días, ya esté bien hecha. Si ustedes quieren esperar 13 días sin hacer nada y el día 14 recién ponerse a escribir para presentarlo el día 15, no es saludable, puede llegar a equivocarse y desaprobar el práctico. Yo les sugiero que empiecen a pensar desde hoy y que la semana que viene ya tengan algo para mostrarme. No es que le voy a evaluar, si no me quieren mostrar no pasa nada. Pero es lo más recomendable que ustedes puedan mostrarme algo, así siguen avanzando. Bien. Después de que terminemos con eso, vienen los materiales y métodos, que en esta parte se llama materiales y métodos porque insisto que es un informe final. Ustedes lo van a llamar aquí diseño metodológico. Y en el diseño metodológico van a explicar cómo se va a hacer la investigación. Bueno, dice que se trata de un estudio analítico de corte transversal. Todos estos términos, analítico, transversal, ya lo vamos a ir viendo cuando llegue esa parte, ¿no? Mediante una convocatoria a través de correo electrónico o número de teléfono, se invitó a participar a médicos y a enfermeros pertenecientes a establecimientos de salud. Está contando todo de cómo han hecho la investigación. Por teléfono, por email, han invitado a los médicos y a enfermeros. Se empleó un método de muestreo no probabilístico de bola de nieve. De las invitaciones enviadas, 224 personas aceptaron de forma voluntaria a participar en el estudio. Porcentaje de respuesta, 90%. De todos los que han invitado, solamente el 90% ha contestado. ¿Qué significa de bola de nieve? Ellos no han hecho sorteo para saber a quién iban a preguntar, no. La invitó a uno y ese uno invitó a 2 más y esos 2 más invitó a 4 más y así cada vez iban invitando más, que es lo que se llama de bola de nieve, como una bola de nieve que va creciendo. Por ahí yo, por ejemplo, le entrevisto a Mayra, le digo, Mayra, vos contestame y después que contestes, mandale a 2 personas más que vos conozcas tu encuesta. Y decirle a esas personas que le manden a otras 2 y así cada vez va aumentando el número. No es una forma de muestreo muy común, muy frecuente, pero bueno, puede servir también. Ya vamos a ver los distintos tipos de muestreos cuando veamos la parte de estadística. Bueno, se encuentra autodirigida, quiere decir que el que se ha sido entrevistado solo se iba haciendo, no es que alguien me iba a ir diciendo, mira, aquí en la respuesta 1 puedes contestar sí o no. Nadie lo ayudaba, lo hacía solo. Todo estaba escrito en la encuesta. Decía, en esta pregunta conteste sí, no. En esta pregunta marque con una cruz lo que considere, coloque un puntaje. Estaba hecho así. Bien, vamos a apurar que quedan 2 minutos. Así en la otra parte ya vemos los temas. El análisis se realizó en 22 ítems que miden 3 componentes del burnout. Si alguno de ustedes decide hacer burnout, entrevista sobre burnout, ya está hecha esta escala, que es la escala de Maslach, ya está hecha y tiene 22 preguntas. O sea que lo único que tienen que hacer es ustedes enviarla y que contesten y analizarla. Se ahorrarían de hacer la encuesta. Los resultados, vamos a ver qué sacan de resultado. Bueno, aquí cuenta cómo se ha hecho.
Aquí me plantea los resultados. ¿Ve? Esto sí ya es un resultado que me gusta más a una investigación positivista cuantitativa, porque veo números. Yo veo así todo lleno de números y yo sé que es una investigación positivista cuantitativa. En las cualitativas no se ven estas cosas. Bueno, me dice que entrevistaron a 224 encuestados, 151 eran médicos y 73 eran enfermeros. Estos son los porcentajes. En comparación con el personal médico, el de enfermería tuvo mayor edad. O sea, los enfermeros eran un poquito más viejos que los médicos. La mayor parte de los médicos y enfermeros fueron de género femenino, más cantidad de mujeres. Se distribuyen casi equitativamente entre el primer y segundo nivel de atención. Esto quiere decir, la mitad era de UPA y la mitad era de hospitales. En contraste, entre el personal de enfermería, la mayor reportó laboral en el segundo nivel. Bueno, más, las enfermeras eran más en el segundo nivel de hospital que de UPA. La mayor parte del personal médico y de enfermería presentó agotamiento emocional severo a moderado, 78 versus el 63%.